Bueno, señores, como un disclaimer, que nos quede claro que en caso que se presentase un eventual conflicto entre lo que vamos a conversar el día de hoy, obviamente, como ustedes comprenderán, va a tomar precedencia lo publicado por los estados, el fabricante y sobre todo la empresa en la que ustedes se encuentran. Este webinar se ha diseñado para introducir y revisar una información básica, como le dije en un inicio, de lo que es la performance en las aeronaves jet. Veremos cómo afectan las condiciones atmosféricas, el entorno de la pista, etc. Nuevamente, lo que conversemos no va a tener de ninguna manera precedencia con respecto a los AFM, ¿no? Los Airplane Flight Manuals, los manuales de performance, etc. Veremos la performance de una forma básica, genérica, en las aeronaves jet, desde el despegue, el ascenso, el crucero, el descenso y el aterrizaje. Esa pantalla que estamos viendo actualmente es una introducción. Simplemente no se preocupen que más adelante vamos a tocar punto por punto de los diferentes segmentos. Estamos en simplemente una introducción. Como sabemos, toda aeronave cuenta con su Airplane Flight Manual, su Flight Crew Operating Manual, el FCOM, su QRH, hay un audio por ahí, su Flight Crew Techniques Manual y procedimientos estandarizados de compañía o SOPs. Estos manuales cuentan con data específica para la fase de despegue, ascenso, alcance o range, endurance, autonomía, el descenso, el aterrizaje, los cuales son de vital importancia requeridos para la operación segura en toda la fase de vuelo. El conocimiento y uso propio de estos manuales es mandatorio y los manuales expedidos por los fabricantes se presentan de diferentes maneras. Usualmente se presentan en condiciones ISA. Por tal motivo, deberían de ser ajustadas por un diferencial con respecto al ISA. Llámese en lo que es la presión, el peso, la altitud, etc. Los pilotos debemos como tal familiarizarnos con los significados de diversos términos usados para expresar la performance y las limitaciones. La presión y la temperatura juegan un papel importante en la performance de las aeronaves. Y los efectos principales, la performance, los elementos principales, llámense lo que es la distancia de despegue, aterrizaje, el rate de ascenso, techo de servicio, carga a pago, el rango, la velocidad, maniobrabilidad, estabilidad, economía de combustible. La relación entre estos elementos principales nos darán la diferencia entre una aeronave y otra. Y finalmente el emparejar un motor óptimo con un fuselaje óptimo nos darán pues la máxima performance bajo ciertos criterios de una aeronave determinada. La atmósfera es el envolvente terrestre. Los gases que la conforman tienen su respectiva masa, peso y forma indefinida. El aire es capaz de moverse y cambiar su forma, basado en la presión y en la temperatura que ejercen. Esta atmósfera se compone principalmente 78% de nitrógeno, 21% oxígeno y finalmente un 1% de gases raros. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Como sabemos, esta presión es el factor básico que ayuda a proveer la sustentación y actúa sobre algunos instrumentos importantes para nuestro vuelo. El aire es ligero, pero tiene masa y es afectado por la atracción de la gravedad. Tiene peso y por ende tiene una fuerza. Esta fuerza se ejerce simétricamente en todas las direcciones y su efecto en los cuerpos se manifiesta como la famosa fuerza llamada de presión.
Como referencia, la presión promedio es de 14.7 libras por pulgada cuadrada y conforme ascendemos, el aire se vuelve menos denso. Ello hace que se reduzcan básicamente el empuje y la sustentación. Sabemos que la atmósfera en condiciones ISA define 15 grados Celsius o 59 Fahrenheit, 29.92 pulgadas de mercurio o 1013 hectopascales o milibares, que es un término que ya no se usa mucho. El Standard Lapse Rate es de 2 grados Celsius o exactamente 1.98 por cada 1000 pies. Esto va parejo hasta los 36.089 pies. Luego la temperatura se vuelve constante hasta los 80.000 pies. Ojo que para estas numeraciones hay diferentes gustos y diferentes autores, pero lo que sí nos debe quedar claro que mientras que nos encontremos en la tropopausa, la temperatura, como su mismo nombre lo dice, va a estar constante, no va a variar. Y también tenemos que tener claro y saber que la tropopausa es más corta hacia los polos y más elevada hacia el ecuador, aproximadamente 9 kilómetros por los polos y 17 kilómetros hacia el ecuador. Hablamos de 29.000 y algo pies en los polos y 56.000 pies sobre la zona promedio del ecuador. También, como dato, la presión disminuye aproximadamente 1 pulgada de mercurio por cada 1000 pies. Esta tasa va exactamente hasta los 10.000 pies, o lo que también disminuye en otras unidades en 1 hectopascal por cada 30 pies. Los instrumentos de la aeronave estarán calibrados, señores, como sabemos, para condiciones completamente ISA. De tal forma que si la aeronave se encuentra en condiciones no ISA, deberán corregirse instrumentos y obviamente la performance. A ver, ¿pasa? Sí. Por ejemplo, a manera de refresco, en este ejemplo vemos una aeronave que está a nivel 330. El lapse rate, como dijimos, 2 grados Celsius por cada 1000 pies. Y queremos saber si externamente esta aeronave tiene menos 41 Celsius, estamos a 330 y la temperatura externa es menos 41 Celsius, para saber si estamos en condiciones ISA o por debajo de ella o por encima de ella, basta una simple resta y multiplicación de 15 menos 2 por 33, que es 15 menos 66, y esto nos va a dar menos 51. Como nos da menos 51, que sería si estaríamos en condiciones ISA, comparamos el menos 51 con el menos 41, y por lo tanto vemos de que estaríamos volando en condiciones más calientes de ISA, exactamente en ISA más 10. Otro factor importante es la pressure altitude. Todos los cálculos de tablas de performance son referidos al pressure altitude. Por lo menos en Airbus, lo que es velocidad indicada va como indicated altitude, que eso no es otra cosa que la calibrated airspeed, por errores mínimos. Y lo que es la altitud es trabajado con los cálculos de performance como si fuera pressure altitude. Tenemos dos formas de poder calcular cuál es el pressure altitude. La primera, y para mí, creo que para todos ustedes, vamos a concordar, es la más fácil, es simplemente poner en la ventanilla Boltzmann del altímetro
29.92 pulgadas de mercurio o 1013 hectopascales, y simplemente su lectura nos va a dar el pressure altitude. Como dijimos hace un momento, estos instrumentos solo están calibrados para condiciones ISA. Si estuviéramos ISA, lo que estamos leyendo es la pressure altitude, pero normalmente en el Perú trabajamos entre ISA más 10 y he visto casos de hasta ISA más 25. Entonces, esto debería de tener una corrección para que sea exacto. El primer método es el que me pareció a mí más fácil. Luego tenemos otro método un poco más complicado. Si tenemos, como en el lado derecho, en el altímetro del lado derecho, 29.82 pulgadas de mercurio, entonces yo simplemente le hago una resta de 29.92 a 29.82. Me daría 0.10 pulgadas de mercurio. Y como me da 0.10 pulgadas de mercurio y sabemos de que por cada una pulgada de mercurio son 1000 pies, entonces 0.10 es la décima parte de la unidad y por lo tanto le sacamos la décima a los 1000 pies. Es decir, tendríamos que en este caso del lado derecho sumarle los 100 pies para que tengamos la lectura de pressure altitude y sea igual que el lado izquierdo. Creo que todos concordamos con que poner 29.92 es más fácil. Y obviamente, señores, está viendo calculación. Obviamente tenemos condiciones cuando el pressure altitude se incrementa, obviamente nuestro takeoff distance se va a incrementar, nuestro takeoff climb gradient va a disminuir y por consiguiente necesitaríamos hacer un decremento en nuestro máximo takeoff weight. Van a disculparme si ustedes ven que paso algunas diapositivas, pero lamentablemente quiero tocar un poco de cada cosa y si no lo hago, la hora y media va a quedarnos muy corta. Acá vemos una corrección de temperatura. Lo que es corrección de temperatura, si estamos volando en condiciones encima de ISA, obviamente que nuestra true altitude va a ser mayor. Si estamos volando en condiciones debajo de ISA, nuestra true altitude será menor. Para esto, el fabricante considera una tabla de corrección por desviaciones de ISA. Esta última corrección es muy importante cuando estamos, sobre todo, en un SID o un STAR, debido a que estamos en condiciones de vuelo muy próximas al terreno. Y esto es muy importante y hago énfasis cuando estamos volando en condiciones por debajo de ISA. Como dice un acrónimo, Flying from High to Low, Look Out Below. Vamos a conversar también sobre lo que es el Accelerate Stop, que no es otra cosa de iniciándose con lo que es el Brake Release. Empieza la carrera de despegue y la aeronave se detiene en la pista. Esto nos va a dar el Accelerate Stop Distance Required. Esto lo estamos hablando a grandes rasgos. Más adelante vamos a hablar con lo que es el TORA, el TODA, el ASDA, el Landing Distance Available. Básicamente, el Accelerate Stop, de manera introductoria, se certifica la aeronave con la falla de motor muy próxima a la B1. Se usan los frenos, los aceleradores son llevados hacia idle, se actúan los ground spoilers, y tenemos un segundo para que el piloto reconozca la falla, que es la VF, es un segundo antes de la B1, y adicionalmente, por regulaciones FAR y YAR 25, nos dan 2 segundos adicionales para que el piloto reaccione y haga todo este drill. Pero esto lo vamos a hacer
como le dije, más adelante al detalle. Así como hay una accelerate stop, también tenemos una accelerate go distance. No es otra cosa que la certificación de la aeronave fallándole el motor más crítico en la B1, de tal forma que alcance la aeronave los 35 pies encima de la pista, o ya veremos más adelante, conversaremos sobre lo que en el caso anterior el stopway, en este caso un clearway. Seguidamente vamos a explicar y definir las velocidades que intervienen en el despegue y cómo éstas se interrelacionan. Eso es muy importante. Vamos a ver sobre la Minimum Control Ground Speed, la V1 o la Decision Speed, la Maximum Brake Energy Speed, la velocidad de rotación, la VR, la Minimum Control Air, Speed, la Minimum Stick, la Lift Off Speed, la Max Tire Speed y finalmente la V2. Estas relaciones que tienen unas con otras, vamos a revisarlas una por una más adelante en detalle, hablando cada una de estas velocidades para que nos quede un poco más claro. Vamos a tocar ahora lo que es la VMCG, la Minimum Control Speed on the Ground. La Minimum Control Speed on the Ground no es otra cosa que la Calibrated Airspeed. Les hago énfasis que cuando hablemos de la CAS es lo mismo que la Indicated Airspeed. Durante el despegue, a la cual cuando el motor crítico repentinamente se vuelve inoperativo, es posible mantener el control de la aeronave con el uso de los controles primarios. No se toma en cuenta el uso del nose wheel steering. Son controles primarios, rudder. Esta velocidad fija la V1. Y el motor remanente va a estar en la fase más crítica con maximum thrust y el máximo desvío permisible del eje de pista son 30 pies como ven en la imagen. Y si recordamos, la V1 no puede ser menor obviamente que la VMCG. Puede ser, tiene y puede ser mayor o por lo menos igual que la Minimum Control Ground. Y lo que es la Takeoff Decision Speed no es otra cosa que la máxima velocidad a la cual el piloto puede decidir entre hacer un rejected takeoff para detener la aeronave dentro del ASDA, el Accelerated Stop Distance Available, y es también la mínima velocidad a la cual se decide continuar el despegue luego de un evento. La V1 puede ser igual que la VR. La VR tiene que ser mayor o igual que la V1. Y la V1 tiene que ser mayor o igual que la Minimum Control Ground Speed. Adicionalmente también la condición es de que la V1 sea igual o menor que la Maximum Brake Energy Speed, por razones obvias. Ahora vamos a ver lo que es la Rotation Speed. Es la velocidad en la cual el piloto inicia el movimiento hacia atrás de la columna de control o del side stick. La VR tiene que ser mayor o igual que el 1.05 de la Minimum Control Airspeed. Y también la VR debe ser mayor o igual que la V1. Ahora vemos la Maximum Brake Energy Speed. No es otra cosa que la máxima velocidad a la cual la aeronave puede desacelerar y detenerse sin exceder la máxima capacidad de absorción de energía en los frenos. En un frenado, la energía cinética prácticamente se va a transformar en térmica. Y las condiciones de
que debe cumplir la BNB con la V1 es de que la V1 sea, la BNB sea mayor o igual que la V1. O viendo de otra forma, la V1 menor o igual que la Maximum Break Energy Speed. Ahora repasemos lo que es la VMCA, la Minimum Control Speed in the Air. Es la Calibrated Airspeed o Indicated, al cual el motor crítico repentinamente se vuelve inoperativo. Y es posible mantener el control de la aeronave con el motor remanente y mantener el vuelo con un ángulo de banqueo que no sea excedente a los 5 grados. Y la aeronave en la más crítica configuración, excepto el tren arriba. Se certifica una aeronave con estos parámetros, la VNCA. La aeronave en la fase más crítica con un CI en el envolvente más desfavorable, pero sí con el tren arriba. Y también debemos de no cambiar el rumbo en máximo 20 grados, no más allá de 20 grados. Respecto a la VNCA y la VR debe ser mayor o igual que 1.05 la VMCA y la V2 debe ser mayor o igual que 1.1 la VMCA. La minimum stick speed. La minimum stick speed es la velocidad más baja a la cual la aeronave se despega del piso y vuela segura. Esta velocidad es normalmente demostrada en vuelos de prueba. Como nota informativa, la minimum stick speed con todos los motores debe ser menor o igual que la minimum stick speed con un motor menos. Y como referencia también, la BMU se relaciona con la VLOF, con la lift-off speed. La lift-off speed, la VLOF, debe ser mayor o igual que 1.1 de la BMU con todos los motores, o la VLOF debe ser mayor o igual que 1.05 del minimum stick con respecto a One Engine Inoperative. Es decir, se castiga un 10% con todos los motores y un 5% con One Engine Inoperative. Lift-off speed es la CAS a la cual la sustentación vence al peso. De forma que la componente vertical, el lift, supera, la componente vertical de la sustentación supera a la del peso y la aeronave sale a volar. La VLOF debe ser menor o igual que la Maximum Tire Speed. La Maximum Tire Speed es el límite estructural de velocidad de neumático en la superficie. En el caso del Airbus 320 es 195 nudos, pero curiosamente es con el ground speed. Como sabemos, el ground speed viene a ser la turn speed corregida por el viento. Y la relación que hay con la Big Max Tire, con la VLOF, es de que la VLOF debe ser menor o igual que la Vmax Tire. La V2, Engine Operative Takeoff Safety Speed, Airbus le llama simplemente la Takeoff Climb Speed, no es otra cosa que la mínima velocidad de ascenso y debe alcanzarse a una altura de 35 pies sobre la superficie de la pista.
Para pistas mojadas se reduce este screen height a 15 pies, como ya lo vamos a ver un poco más adelante. Nuevamente un resumen de lo que es la relación entre las velocidades al despegue. Es lo que hemos estado hablando hace un poco. La minimum control ground es normalmente menor que la V1, pero debe cumplirse que la V1 sea mayor o igual que la minimum control ground. La máxima V1 debe ser igual a la maximum brake energy speed y la V1 no excederá la VR. Luego lo que es la maximum tire speed debe ser mayor o igual que la lift-off speed y finalmente la VR mayor o igual que 1.05 la minimum control airspeed. Los requerimientos de performance al despegue básicamente se evalúan 5 aspectos: la longitud de pista, el ascenso, franqueamiento de obstáculos, la max tire speed y finalmente la maximum brake energy speed. Lo que es longitud de pista, se evalúan 3 escenarios. El primero que estamos viendo, engine out, takeoff distance. V2, 35 feet. Empezó en la carrera, 35 pies, un motor menos. El segundo, engine out, stop, accelerate stop distance available. Y el último, all engine takeoff distance, que es el 115% de la distancia desde el brake release hasta el punto en que la aeronave alcanza los 35 pies sobre la superficie de la pista, asumiendo todos los motores funcionando. Entonces, si nosotros vemos este análisis, obviamente nos va a penalizar. La más restrictiva es la que se va a tener que respetar sí o sí. Hablando de lo que es longitud de pista compensada o balance field length, no es otra cosa que cuando la accelerate go distance y la accelerate stop distance son iguales. Airbus considera este concepto para sus cálculos de performance, de despegue, y ellos con sus cuadros de algoritmos y de estudios, lo que hacen es ubicar una velocidad V1 que le llaman la balanced V1. Y siempre trabajamos con lo que es campos compensados. Ahora vamos a hablar, como mencionamos en un inicio, lo que es el TORA, el Takeoff Ground Available. No es otra cosa que la distancia física en la pista, la cual es declarada disponible por la autoridad apropiada. Es simplemente la pista físicamente. Ahora vamos a introducir el concepto del TODA, el Takeoff Distance Available. No es otra cosa que el Takeoff Run Available más el Clearway respectivo. Ahora vamos a hablar lo que es Clearway y Stopway. Clearway es el área posterior a la pista, debe tener un mínimo de ancho de 500 pies o 152 metros, debe tener su centro alineado con el centro del eje de la pista que la precede,
Debe también contar con el control de las autoridades aeroportuarias y ningún obstáculo puede sobrepasar una pendiente de 1.25% en ella, excepto las luces del umbral de pista, que pueden estar por encima de este plano, pero eso sí, no deben de tener máximo una altura de 26 pulgadas o 0.66 metros o 66 centímetros o menos. También es importante mencionar que la longitud del clearway no debe de exceder no debe ser mayor que la mitad del takeoff run available. Si tuviéramos un clearway disponible, como vamos a ver, el punto en que la aeronave alcanza los 35 pies puede estar encima de ese clearway. Esto permitirá poder despegar con un mayor peso. El takeoff distance available es igual al takeoff run available más el clearway. Y como les comenté hace un momento, la distancia, la longitud máxima del clearway debe ser el tora dividido entre 2, la mitad del tora. Stopway. Es un área luego del tora y tendrá como mínimo el ancho de la pista. También debe tener su centro alineado con el eje de la pista en uso. Tendrá la capacidad de soportar una aeronave en caso de un rejected takeoff. Con el stopway lo que logramos es que el accelerate stop distance available sea mayor. Esto permitirá usar mayores pesos de despegue, pero lamentablemente al tener más peso de despegue esto va de la mano y conlleva a que se requiera una mayor V1 para asegurar los 35 pies al final del TOA. El stopway debe ser menor o igual que el clearway. Para que nos quede claro, el stopway solo se usa para los rejected takeoffs. ¿Yo puedo usar un stopway para incrementar mi landing distance available? No. Lo que es pressure altitude o la altitud-presión, obviamente que influencia la performance en la estructura y en los motores. Cuando el pressure altitude incrementa, la presión estática y la densidad del aire disminuyen. De tal forma que para un peso determinado, si el pressure altitude aumenta, la true airspeed necesitará incrementarse para volar con un CAS constante. De igual manera, para un despegue, si el pressure altitude aumenta, la potencia de un despegue disminuye. La distancia de despegue aumentará. Las gradientes de ascenso disminuirán. Entonces, si el pressure altitude aumenta, el máximo takeoff weight va a disminuir de todas maneras, va a estar degradado. Efectos del viento y la temperatura. Con viento de frente, el ground speed disminuye, la takeoff distance también disminuye. Y lo que voy a hablarles a continuación, no nos enredemos mucho porque ha sido un tema que en muchos cursos he visto que la gente como que ha dado vueltas y vueltas y no le daba la comprensión debida. El fabricante, para elaborar las cartas de análisis de pista, considera no más del 50% del headwind, porque como sabemos, para un takeoff, el viento de frente nos ayuda. Pero para ser safe, el fabricante le considera del headwind no más del 50%.
y no menos del 150% del tailwind. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un headwind real de 10 nudos, en calcular las tablas, a esos 10 nudos le quitan un 50%. Es decir, en nuestras cartas se va a presentar como una columna de tabulaciones de velocidades y temperaturas para 5 nudos. Y así, si el viento real fuera 10 nudos de cola, a eso le sacan el 150% y nosotros lo vamos a hacer en las cartas como si fuera 15 nudos. Ahora, nosotros como pilotos, señores, ¿qué tenemos que hacer? No nos compliquemos. Tenemos 5 nudos en el látiz o la torre o lo que nos el látiz, etcétera, la torre nos entrega, el superficie nos entrega 5 nudos, esos 5 nudos van a tallar a nuestro rango de análisis. La torre nos dice 10 nudos de cola para el despegue. Hemos calculado nosotros con el rango de análisis con los 10 nudos que la torre nos dio. Lo que les comenté anteriormente del 50% menos para el headwind o un 150 más para el caso del tailwind es para elaboración de las cartas de análisis de pista por los ingenieros, y esto no es por un simple capricho, sino esto es parte de las regulaciones 25, llámese las FARs, las YARS, ahí está bien claro. Pero les vuelvo a repetir, nos da en la torre para el despegue vientos 5 nudos de frente y con esos 5 nudos sacamos nuestra tabla. Ahora, hablando de lo que es la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, obviamente que la densidad del aire va a disminuir. Por ello, la true airspeed debe incrementarse para una particular velocidad CAS, con nosotros la IAS. Esto nos dará un mayor takeoff distance. Entonces, recordemos, headwind para un takeoff nos disminuye el takeoff distance. Tailwind takeoff nos incrementa el takeoff distance. Mayor OAT, mayor takeoff distance. Y si tengo mayor OAT, así como tengo mayor takeoff distance, tengo menor climb gradient y tengo un menor peso para sacar para mi takeoff. Efectos de la pendiente en la pista. La pendiente o slope se expresa en porcentual, precedido de un más si va hacia arriba o de un menos si va hacia abajo. La mayoría de aeronaves se certifican para un envelope como average entre más o menos 2%, que es el caso de Airbus 320, 319, 321, 330, más o menos 2%. ¿Qué sucede con el slope? Si el slope es positivo, si va hacia arriba, esto va a hacer que nuestro takeoff distance se incremente, pero nuestro accelerated stop distance va a disminuir. También si el slope fuera negativo, es decir, si fuera hacia abajo, el takeoff distance va a disminuir, pero nuestro accelerated stop distance se va a incrementar. Una pendiente positiva, o sea, hacia arriba, va a degradar la capacidad de aceleración y va a incrementar el takeoff distance. Pero por otro lado, como dijimos hace un momento, la distancia de parada va a ser menor en caso de un rejected takeoff. Cuando la pista está mojada, la performance de despegue debe calcularse considerando los efectos de la capacidad de frenado reducida. La screen height se debe reducir a 15 pies. Debido a esta reducción, no se va a permitir el uso del clearway. Es decir,
pista mojada, el fabricante nos permite a certificado previo reducir la screen height de 35 a 15 pies, pero debido a esta reducción de 20 pies menos de la screen height, ya no nos van a permitir el uso de un clearway. Y recordemos que una pista está mojada cuando tiene 3 milímetros o menos de agua. Ahora vamos a ver lo que es Contaminated Runway Takeoff Performance. Una pista se considera que está contaminada cuando más del 25% de su superficie cuenta con nieve a medio derretir o slush, agua estancada más de 3 milímetros o nieve, y obviamente que va a impactar la performance de acelerar y degradar la capacidad de parada. Efecto de los flaps en el takeoff, weight y el largo de pista. Si yo selecciono una pista determinada mayor flap, voy a tener un requerimiento de menor longitud de pista. También voy a tener un menor climb limit weight. ¿Qué pasa cuando selecciono menor flap? Menos flap voy a requerir más pista, pero también se incrementa, voy a tener un mayor climb limit weight. En resumen, más flap, requiero menos pista, pero estoy más penalizado por el climb limit weight, digámoslo así. Menos flap, requiero más pista y voy a poder tener mayor peso para el segundo segmento, que es el que más nos restringe. Es decir, si la pista es muy corta, me conviene usar más flap. Si la pista es muy larga, me conviene usar menos flap. Todo esto va en base también a qué va a pasar después del despegue, qué obstáculos tenga, obviamente. Ahora vamos a ver lo que es el Takeoff Flight Path, que no es otra cosa que el Climb Limit Weight, es el máximo peso que satisface las gradientes de ascenso mínimas establecidas por las regulaciones. Para los jets, sabemos que el segundo segmento es el más limitado. Voy a parar un ratito acá en la pantalla para conversar. El segundo segmento efectivamente es el más limitante y el A320, como sabemos, los que vuelan Airbus, falla el motor, tenemos potencia toga, máximo por 10 minutos. El Takeoff Flight Path se divide en varios segmentos. Cada segmento se caracteriza por tener un cambio en la configuración, potencia y velocidad. Finalmente, estos segmentos se basan en la performance de la aeronave, obviamente sin el efecto suelo, sin ground effect. Para efectos de estos cálculos, se hacen tablas descontando el ground effect. Y como conversación, cuando una aeronave vence o sale del ground effect, cuando la aeronave alcanza una altura igual a su envergadura. Si, por ejemplo, el A320 tiene 35.8 metros, redondeámoslo en 117 pies, bueno, eso va a ser la altura a la cual el 320 vencería el ground effect. Y viendo la tabla de Takeoff Flight Path, el primer segmento se va a iniciar a los 35 pies hasta que el tren esté arriba. El segundo segmento inicia en el gear up hasta los 400 pies AGL mínimo. Y de ahí inicia el tercer segmento que, como ustedes lo ven, y esto puede causar confusión y quiero que nos quede claro, hace poco hemos estado en un chat y se conversó sobre esto. Vemos que el primer segmento no tiene una gradiente, es cero. Basta con que tengamos en el Vertical Speed Indicator un pie por minuto de ascenso, cumplimos el primer segmento. El segundo segmento es el más exigido, como hablamos, y vemos
que es 2.4%. Si vemos la gráfica, podría prestarse a que el tercer segmento sea simplemente nivelado y no necesito ninguna gradiente, pero no es así. Les comento que por regulaciones FAR y YAR se pide, si no necesitamos ascender más de 400 pies, porque el obstáculo no es un factor, simplemente nos vamos a nivelar a 400 pies y voy a canjear energía, a incrementar velocidad para poder alcanzar la velocidad de retractar mis flaps y slats y poder ascender y culminar el tercer segmento. Pero entonces, ¿qué gradiente debemos de cumplir el tercer segmento si nos nivelamos en cualquier momento por alguna contingencia, etcétera? El avión debe estar, señores, en las condiciones de que en cualquier momento el tercer segmento cumpla un rate de ascenso, una gradiente de 1.2%, tan igual que el segmento final. Es decir, no hay gradiente en el primer segmento, segundo segmento igual o mayor de 2.4, tercer y segmento final o cuarto segmento le llaman a algunos 1.2% o más. Hablando de gradientes, no hay unidades, es un porcentaje, y si definimos el 2.4%, quiere decir que por cada 2.4 pies que yo suba, me voy a desplazar sobre la horizontal en el terreno 100 pies. 2.4 voy arriba, 100 pies voy en la horizontal. Ahí vemos nuevamente los segmentos, tanto el primero y los otros tres que vienen. Y ahí van a ver nuevamente el tercer segmento que se pone como a 400 pies AGL y el avión pareciera que estuviera nivelado, no debería cumplir con ninguna gradiente. Pero recuerden, en cualquier momento ese tercer segmento, a pesar que sea aceleración, yo por contingencia debo de tener el cumplimiento de certificación de 1.2% del tercer segmento. Y por regulaciones, luego de los 35 pies, sigue la altura de 400 pies AGL, que es la que marca el segundo segmento. Y termina todos estos segmentos a 1500 pies AGL. A ver, ahí está. 400 pies, flat retraction, clean, y ascendemos hasta los 1500 pies. Ahora vamos a ver lo que es franqueamiento de obstáculos durante el despegue. En lo que es franqueamiento de obstáculos, tenemos dos conceptos. Tenemos el gross flypath y el net flypath. Esto también es un tema que causa a veces polémica. Nosotros, ¿cuál de los dos vemos? Nosotros volamos en vuelo, tenemos los cálculos para el gross, que es el actual flypath. Y una vez que nosotros veamos nuestra carta de performance, que cumplimos los obstáculos debido al gross, tenemos correcciones para calcular en base al gross el net. Y el net debe pasar los obstáculos en 35 pies. Entonces, tenemos el gross flypath y el net flypath. Resumamos, ¿cuál de ellos usamos? El gross. Para calcular el net no es otra cosa que el gross menos una reducción. ¿De cuánto? De 0.8%. Yo calculo el net en base al gross y restarle al gross un 0.8%. Estamos hablando de casos de bimotor, por supuesto. Luego en la falla de motor se vuela al gross flypath
determinado por el peso, la altitud y la temperatura. El Net Flight Pad debe franquear obstáculos, como le dije, en 35 pies. Y el Net Flight Pad, por definición, se está viendo, no es otra cosa que un Theoretical Flight Pad. Gross Flight Pad es el Actual Flight Pad, with one engine inoperative, por supuesto. Consideración de performance en ruta. Nosotros, creo que la mayoría de compañías, volamos el long range cruise. El long range cruise. ¿Y por qué volamos el long range cruise? Bueno, debemos definir unos ciertos conceptos. El consumo específico se mide en general en millas náuticas por cada 1000 kilos o millas náuticas por cada tonelada de quema de combustible. Para un peso dado, el mejor consumo se da con el maximum range Mach number. El mejor consumo se da siempre con el maximum range Mach number. ¿Qué va a dar el maximum specific range? Pero ¿qué es lo que se hace? El long range cruise, lo que se hace es sacrificar ese un porcentual del maximum specific range. Sacrificamos de ese 100% que estamos ahorrando 1% para conseguir la long range cruise Mach speed, que es una velocidad superior a la long range cruise Mach number. Entonces, ¿esto qué va a hacer en pocas palabras? Que volemos long range cruise, el specific range corresponda al 99% del que nos daba el máximo. Económicamente, si hablamos, es 1% menos en reducción al specific range, pero ese 1% en reducción del specific range nos va a entregar de un 2 a un 4% de mayores velocidades para el crucero. Y obviamente, estando en crucero, long range cruise, conforme el avión va quemando combustible, se hace más liviano, y al hacerse más liviano va disminuyendo su velocidad. En single engine performance, si una aeronave sufre una falla de motor en crucero, deberá descender a un nivel de vuelo basado en su performance. Aeronaves multimotores tienen publicadas tablas de drift down que se basan en peso, en temperatura, y le dan al piloto la velocidad requerida para su maniobra de drift down y su nueva altitud. Obviamente que tenemos que ver si esta altitud cumple o no con la MEA, o tal vez con la grid mora, lo que fuese. Si no fuese el caso, las empresas, pues en ese caso, confeccionarán las rutas de escape que creo que hemos visto. Lo que es Landing Performance Considerations. Por regulación, un vuelo debe despacharse a su destino con un peso tal que no exceda, primero, el máximo peso estructural de la aeronave, luego el Approach Climb Limit Weight, el Landing Climb Limit Weight y el Landing Field Limit Climb. Para cálculo de despacho no se toma en cuenta el uso de las reversas. Máximo landing weight. Bajo ciertas circunstancias, el peso de aterrizaje podría estar limitado por el máximo landing weight. Esta básicamente es una limitación estructural, la del fabricante.
Lo que es la Approach Climb Limit Weight es el peso máximo permitido para el caso de un misapproach con el motor crítico inoperativo, tren retractado y los flaps en configuración de aproximación. El avión cumpla con una gradiente mínima, en el caso de los bimotores, de un 2.1%. Por ejemplo, el 320, si decido aterrizar con flap full, mi approach configuration sería flap 3. Si decido aterrizar, como la mayoría de low cost, con flap 3, mi approach flap sería flap 2. Pero lo que debe quedar claro que la aeronave, en caso de realizar una maniobra de go around, en esa situación tiene y debe que cumplir con por lo menos un 2.1% de gradiente de ascenso. Ahora vamos a hacer lo que es Landing Climb Limit Weight. Se basa en realizar un go around con todos los motores operando y en la mayoría de aviones no es un factor limitante. Es decir, en Landing Climb vengo con todos los motores, toga o maximum thrust, gear extended, flaps en configuración de aterrizaje y en esta situación la gradiente mínima de ascenso es de 3.2% para aeronaves bimotores. El landing field length. Las cartas de performance nos darán cuál es el máximo peso para detener la aeronave en la pista de destino bajo el pronóstico de las condiciones meteorológicas, obviamente a nuestra llegada, lo que nos espere. Y como repaso, si el pressure altitude aumenta, la densidad disminuye, entonces el true airspeed va a tener que aumentar y esto va a hacer que el landing distance aumente. Y si el pressure altitude se incrementa, el engine thrust de todas maneras va a tener que disminuirse. Este concepto de landing distance available, si no hay obstáculos en el cono de aproximación, el landing distance available va a ser igual al TORA. El stowaway, como le dije al inicio, no se incluye en este cálculo. Y si existen obstáculos en el cono de aproximación, como lo estamos viendo en la imagen, el landing distance available deberá reducirse. Por este motivo, el obstáculo se crea un plano imaginario tangencial entre la parte más alta del obstáculo y que intersecte a la pista en un 2% este plano, y en donde se intersecte, por seguridad, se le da un margen adicional de 60 metros. Y ahí se ubicará el displaced threshold para poder aterrizar. El actual landing distance no es otra cosa que venir con una velocidad VREF target, cruzar el threshold crossing height a 50 pies hasta la completa detención de la aeronave. No se, para cálculos de ella, no se consideran el uso de los reversers en una pista seca. Y ojo que el frenado es el maximum braking, maximum manual braking, mejor dicho. Hacemos contacto posterior al torsion zoom, que como sabemos es pasado los 1000 pies, 300 y algo metros del umbral. Este actual landing distance también les digo que es básicamente demostrado para propósitos de la certificación de las aeronaves. Entonces lo que nosotros empleamos es el required landing distance. El required landing distance es el actual landing distance multiplicado por un factor de seguridad de 1.67% si la pista está seca,
o el Required Landing Distance Wet es el dry por 1.15%. Yo creo que con esto hemos cubierto todos los aspectos. Robinson, no sé si algún compañero o compañera tenga algún tipo de pregunta. Bienvenido. Bueno, al momento en el chat no han escrito nada. No sé si de pronto la audiencia tenga alguna duda en este momento, poder solventarla. Ok. Una pregunta, si me pudiera explicar de nuevo esta intersección de acá de BRF con el TSH. Sí, claro. ¿Te refieres a la que estamos viendo? Sí, así es. Ok. Toda aeronave para su Factor Landing Distance o Required Landing Distance se contempla en que venga en la aproximación, cruce el umbral con una altura de 50 pies con VREF, haga contacto, pasado el touchdown zoom obviamente, y de ahí hasta que se detenga. Toda la longitud que inicie en la cabecera de la pista no izquierda, como vemos ahí, hasta que la aeronave se detuvo y se marca la detención sobre la rueda del tren de nariz, esa es la distancia que estamos conversando, que es la Factor Landing Distance. Y a eso se le multiplica un factor, un margen de seguridad de un 67% si fuera una pista dry, y si que fuera wet, un margen adicional de un 15%. Chévere, gracias. No, por favor. ¿Qué tal, Y, capitán? Yo tengo una pregunta. Disculpe. ¿quién habla? Quisiera Lo que decir- pasa es que, muchachos, yo no, como estoy en iPad, no puedo ver lo que escriben, ni, no estoy en una computadora, entonces yo no puedo ver quién está conversando. A ver, porfa, ¿con quién hablo? A ver, yo, Carlos Velasco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Mucho Carlos. gusto en saludarlo. De igual manera. Acerca del BMCA, cuando tenemos una falla de motor y nos quedamos con el motor operativo, yo entendí que los virajes son 5 grados tanto en cada lado, ¿no? Entre 5 a 20 grados. Eso entendí. No sé si usted me lo puede explicar de nuevo. Con mucho gusto. Cuando hablamos de la Minimum Control Airspeed, Carlos, revisando nuevamente el concepto, es una velocidad a la cual debe mantenerse el straight flight, como dicen, y con un banqueo no mayor a 5 grados, pero en banqueo el ala máximo con 5 graditos de inclinación. Pero a la vez también hay otra restricción, que si tú despegaste, por ejemplo, vamos a hacerlo más práctico, de la pista 20, estamos en el rumbo 200. Entonces, si yo despegué de una pista 200, yo le puedo llevar 20 grados a la izquierda y 20 grados a la derecha, es decir, yo puedo estar en un cono entre 180 y 220. Entonces, cumplimos con dos cosas. Uno, que nuestro alabeo no sea mayor a los 5 grados, pero que también nuestro cambio del rumbo con respecto al que la pista que salimos no cambie más allá de más o menos 20 grados. No sé si con eso queda clara la Está pregunta. clarísimo, pero en el tema de, por ejemplo, si es que queremos retornar a la pista, 5 grados y si nosotros queremos hacer un viraje de 180 grados para el tramo con el viento, con 5 grados nos vamos a aterrar la vida, ¿no? Ok, ya te entendí lo que me querías preguntar. Lo que te quise decir con 5 grados no es que el avión en todos los virajes que tenga que hacer para retornar después de esa emergencia y aterrizar, tenga que hacer un banqueo de 5 grados. Lo que te quise decir con esos 5 grados es que un ala va a estar caída en todo momento hasta 5 grados, pero yo puedo banquear con 20, 25, dependiendo si la aeronave está encima de las velocidades de maniobra o debajo de la maneuvering speed.
Perfecto. Ya está Entonces, la completamente aeronave, comprendido. para que lo entiendas más, la aeronave como que podría volar con un ala caídita. ¿En cuánto? Máximo 5. Más allá de 5 grados con ala caída no se te permitiría. Y un cambio de rumbos dentro de lo que tú puedas controlarla de no más de 20 grados, más o menos 20 grados. Pero el banqueo, yo puedo banquear, de repente ya estoy encima de María Espíritu, puedo ya estar con 25 grados de banqueo. Listo, perfecto. Excelente, capitán. Muchísimas gracias por No, por favor, con la mucho gusto. respuesta. Pero el señor Mauricio también Ajá. quiere hacer una consulta. Señor Mauricio, adelante. Sí, capitán, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, muy claro. ¿Qué tal? Ah, vale, perfecto. Capitán, yo tengo una pregunta. ¿Todas esas velocidades mínimas de control se refieren más a la efectividad de las superficies de control en el aire o tienen que ver con alguna otra eh, condición? Vamos a buscar la diapositiva, lo conversamos y si no te queda claro, me lo dices con mucho gusto y lo volvemos a hablar. Perfecto, capitán. A ver, vamos a... Ahí está. Ok. Estas velocidades tienen una correlación entre unas con otras. Por ejemplo, la Minimum Control Ground, si dicho sea de paso, ustedes están observando en la gráfica encima, en rojo están las velocidades mínimas. Llámese de izquierda a derecha la Minimum Control Ground, la Minimum Control Air, la Minimum Stick y la... Sí, la Minimum Control Air y la otra vez la Minimum Control Air. Bueno, ¿esto qué quiere decir? La correlación es, imaginémonos que la primera velocidad que marca la pauta en todas es la Minimum Control Ground, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si revisamos el concepto de la Minimum Control Ground, la Minimum Control Ground es una velocidad a la cual la velocidad, la CAS o la indicated, durante el despegue, el motor crítico se vuelve inoperativo y es posible mantener el control de la aeronave con uso de los controles primarios, sobre todo el radar. No vale el uso del nose steering, de la rueda nariz. Esta velocidad, la VMCG, va a fijar la V1. ¿Por qué? Imaginémonos que yo voy a desplazar la secuencia y primero pongo la V1. Es decir, la V1 va a ser más baja que la Minimum Control Ground. De tal forma que si por A o B yo decido abortar el despegue, imagínate, yo estoy en V1, llamemos un número de la V1, no sé, 100 nudos. Ok, la V1, 100 nudos. Y llamémosle a la Minimum Control Ground 120 nudos. Imaginémonos. ¿Qué sucede si yo justo en la V1, que es 100 nudos, yo tengo una falla y debo continuar porque ya no tengo forma de pasar a la V1 y hacer un trayecto de takeoff? ¿Qué efectividad voy a tener aerodinámica si no había alcanzado la velocidad mínima de control de tierra? Y por ejemplo, veamos otra relación. Supongamos que entre la V1 y la VR estamos viendo la Maximum Brake Energy Speed. Imaginémonos que la Maximum Brake Energy la pongamos más allá de la VR, es decir, que sea una velocidad superior. Si es así, el Maximum Brake Energy es la capacidad de frenado de la aeronave. Yo, antes de rotar, antes de decidir si aborto o no, yo debo tener el control sobre esta velocidad. Si yo estoy en tierra, paso la velocidad de Maximum Brake Energy y pasado 10, 15 nudos, 20 nudos de la Maximum Brake Energy, yo decido recién abortar porque ahí estaba mi V1, caprichosamente puesta después de la Maximum Brake Energy. Entonces,
mis frenos no van a ser capaces, porque me excedí su velocidad, su limitación, de absorber esa energía cinética, que no es otra cosa de la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, y transformarla en energía calorífica. Entonces, no voy a tener garantía que mis frenos respondan y me detenga si no hay stopway en el TORA o si hay stopway en el Accelerated Stop Distance Available. No sé si de repente con eso haya quedado clara tu pregunta. Sí, que algo mucho más claro. Capitán, muchísimas gracias. Entonces, y esto acá, por si acaso, no es una limitación, no es una restricción que nos ponga el fabricante, sino el fabricante se ciñe a las regulaciones. Y si revisan el FAR o el YAR 25, ahí está una por una y está exactamente estos coeficientes mínimos de interrelación entre una con otra. Perfecto. Listo. Capitán, le agradezco muchísimo por su No, respuesta. por favor, con mucho gusto. Capitán Juan, tengo otra consulta en el chat. Dice, en caso de pérdida de motor en ascenso, la configuración de las throttles serían Flex, Toga y MCT. ¿Es correcto? Es la consulta que hacen. O sea, ¿cuál es la pregunta? En caso de falla de motor. En caso de pérdida de motor en ascenso, la configuración del throttle sería Flex, Toga, MCT. O sea, en ese orden lo escribió. ¿Es correcto? Ok. A ver, Flex, Toga o MCT. Vamos a ver. El avión empieza su carrera de despegue. Empieza la carrera de despegue, empieza la aceleración a aumentar. ¿En qué posición, en qué potencia estamos en los motores? O van a estar en Flex o van a estar en Toga. Depende de cuál de las dos potencias yo haya decidido escoger para mi despegue. Obviamente que por fines de ahorro, por fines de preservar y no llevar a los motores prematuramente a inspección, sobre todo cuando ponemos toga, lo que sufre es la parte de la cámara de combustión, la parte caliente del motor. Si nos da el peso determinado y las condiciones meteorológicas son buenas para usar Flex, despego con Flex. Si no lo es porque está en la pista contaminada o porque estoy con pista seca, pero estoy con máximo peso y no puedo salir con flexible, pues saldré con toga. Entonces, yo despego y estoy durante mi ascenso con Flex o con toga. Cuando llego a la altitud de aceleración, si estoy con los dos motores, reduzco a climb. O si me falló un motor desde la V1, imaginémonos que me V1 CAT, estoy con toga, despego, ascendemos, y cuando estemos en el tercer segmento que vimos que era 1.2, que era prácticamente nivelados en 400 pies sobre el terreno mínimo, y estemos en aceleración y recién tengamos para poder guardar nuestros flaps y nuestros slats, en ese momento, cuando ya tengamos la green dot, pondremos la potencia de maximum continuous thrust. Recordemos, hablando de las potencias, en Flex no hay una limitación de tiempo. En Toga, si estoy con falla de un motor, máximo con el motor remanente lo puedo tener en Toga 10 minutos. Y en MCT, en Maximum Continuous Thrust, no hay ninguna restricción de tiempo de uso. Ya, perfecto. Dice, gracias. Fue el señor Joseph Aguirre el que hizo la consulta. Ok, a ver, déjame buscar para que le quede ahí, para ver la gráfica un momentito, Robinson. A ver, estamos por... Ok, vamos a buscar esto acá. A ver, creo que este, si no me equivoco, no.
Acá está. Perdón, esta es. Vamos a adelantarla. A ver. Voy a empezar mi despegue para que quede claro al compañero que hizo la consulta última. Este avión, ¿qué potencia tiene? Tiene o flex o toga, dependiendo de las condiciones, si está en la pista seca, la temperatura, pista contaminada, etc. Entonces, continuamos el despegue. Ok. Si me falló el motor justo en la V1 o pasada la V1 y ya no hay forma que dé marcha atrás a ese despegue y debo de hacer un accelerate go, entonces continúo con mi salida. Mis motores estaban en flex o en toga. Si es un aeropuerto crítico, como por ejemplo en Perú, operamos campos de elevación, no sé, Juliaca, Arequipa, Cusco, y el procedimiento de alguna empresa, por ser un campo de considerable elevación, lo requiere que ni bien tengas falla de motor, el toga sea mandatorio, pues cambiaremos el flex en la carrera de despegue de flex falla de motor a toga, despegamos con el motor remanente, tren arriba, culminó el primer segmento. ¿En qué estamos? Estuvimos en potencia el primer segmento en toga. Subimos el tren, gear up, pasamos el primer al segundo segmento. ¿En qué está la potencia? En toga. Llegamos al finalizar el segundo segmento, alcanzamos los 400 pies AGL mínimo, nivelamos el avión y entramos a la fase del tercer segmento, el segmento del nivel de aceleración. ¿En qué potencia están los motores ahí? Continúan en toga. Cuando veamos que estamos culminando el tercer segmento, limpiemos los flaps y los slats que estaban en posición de despegue hasta este momento para ingresar al cuarto segmento final. Limpiamos, ponemos en el caso de Airbus Green Dot y ahí cambiamos la potencia a Maximum Continuous Thrust. No sé si con esto ya quedó claro. Dice que perfecto, que ya mucho más claro. Excelente. Entonces, bueno, ¿alguna otra consulta para el capitán, por favor? Perfecto, bueno, palabras de agradecimiento, capitán, por el seminario. Es un gran aporte para el personal aeronáutico en estos momentos difíciles que estamos pasando todos, ¿no? Entonces, así es. Capitán Juan, en nombre de ANSAR, le agradecemos por su tiempo, por su experiencia, una vez más cumpliendo con nuestra visión de ser reconocidos por nuestra calidad en la instrucción, entrenamiento y excelencia académica, posicionarnos en la industria aeronáutica e incentivar a las demás industrias a través de nuestros programas y bueno, contar con personal de experiencia como usted que nos dediquen su tiempo es de verdad muy gratificante, capitán. Y en nombre de ANSAR y todos los participantes, le agradecemos mucho. No, por favor, con mucho gusto. Y como le dije al inicio, esto es una ola que se ha venido, yo estoy convencido que Dios se va a apiadar de todos nosotros y muy pronto vamos a estar nuevamente en el aire. Y mientras que no lo estemos, no nos ganan. Sigamos dándole al estudio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, capitán. Bueno, la invitación nuevamente para todo el personal es para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. La siguiente charla será de hoy en 8 días, el siguiente miércoles. También los invitamos a nuestro primer seminario online que tendrá una duración de 3 días, 14, 15 y 16 de mayo. Hablaremos de meteorología avanzada. De igual manera, la invitación se la extendemos, capitán Juan, para que con su experiencia como meteorólogo y como piloto podamos ver estos temas y bueno. Con mucho gusto. Qué mejor que usted. Y también para informarles, está el señor Manuel Echandía. Bueno, para hacerles una aclaración,
esa presentación que ustedes vieron es parte de nuestro programa de instrucción. Esa plataforma es totalmente diseñada por nuestro aliado estratégico, Flyco, que es una empresa dedicada al entrenamiento virtual, con bastante experiencia, más de 50.000 usuarios, compañías aéreas importantes en Europa como Turkish Airlines, Indigo, entre otras, para informarles que ustedes podrán tener acceso a estos cursos generales, adicional de cursos más avanzados como los CVTs de Airbus 320, Boeing 747, Boeing 777 y Boeing 737. Ustedes podrán acceder a estos cursos a través de nuestras plataformas, podrán solicitar información. Sin embargo, a todos nuestros participantes les enviaremos todo nuestro catálogo de información. Son cursos los cuales ustedes podrán acceder las 24 horas. Son cursos que tienen un seguimiento, es controlado, son certificados por la FAA, la EASA, y próximamente van a estar certificados por DGAC. Entonces, ¿qué más que tener un curso certificado que puedan acceder durante un año, las veces que quieran, realizar los exámenes y adicional asesorados por capitanes de línea aérea activos? Ese es el objetivo de nuestro centro de entrenamiento Ansar Training Organization. Nos acompaña el señor Manuel Echandía, que en nuestro segundo webinar tuvo la oportunidad de hacerse acreedor del acceso a nuestros cursos por haber traído más referidos a dicho webinar. Me gustaría de pronto, señor Manuel Echandía, que compartiera su experiencia con la plataforma, cómo le ha ido, qué tal la plataforma, el acceso a ella, fácil, difícil. Buenas tardes, don Manuel. Robinson, ¿qué tal? Buenas tardes. Capitán, buenas tardes, chicos. Hola, ¿qué tal? Excelente, excelente. La plataforma muy buena. En estos momentos sabemos que la conexión a internet es saturada en todos lados, pero a mí me funcionó muy bien, cargó muy rápido. Los videos, las diapositivas, excelente, no tuve problemas en ese sentido. Lo que sí tienen que saber todos los chicos es inglés. Inglés importantísimo y no es tan difícil de entenderlo para los que tienen un nivel intermedio, y aprovechándolo al máximo, sacando el jugo a ese curso. Excelente. Perfecto, Manuel, muchas gracias. No, por Capitán favor, gracias a Carlos ustedes. Rodríguez, saludos también desde acá. Me alegra mucho verlo por acá ¿Qué? después de tanto tiempo. Sí, qué gusto. ¿Qué tal? Ahí Bien, estamos. listo. Bueno, también les recuerdo al final, por favor, para que contesten nuestra encuesta, para que elijan los temas de nuestro siguiente webinar y nuestros siguientes seminarios. En nombre de Ansar, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, ya saben, como decía el capitán al inicio, los pilotos se dan a conocer cuando el weather está feo. ¿Listo? Así En es. estos momentos tenemos un weather feo. La idea es salir adelante. Entre todos vamos a salir. Unidos vamos a hacer que esta industria salga adelante. Y bueno, escogimos esta industria, esta bella carrera. Y nada, en las buenas y en las malas con ellas, señores. Muchas gracias. Capitán, muchas gracias de verdad. No, Y muchas bueno, gracias a todos ustedes y gracias, Robinson, por la oportunidad. Gracias a Valentina, que está por detrás también, y gracias a todos ustedes. Que tengan sí, un buen señor. día y todo va a mejorar. Gracias, capitán. Buen día. Hasta Muchas luego. gracias, buen día a todos. Gracias. Buen día. Hasta luego. Chao. Gracias. Excelente, capitán. Gracias. Muchísimas gracias, 7-3. Con gusto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, don Juan. Hasta luego, don Juli. El Juli. Check. Gracias a todos. Hasta Check. luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Capitán Corpancho. Check. Eduardo. Check. Fuerte abrazo. Un abrazo, hermano. Cuídate. Chao, chao.